La infección por Helicobacter pylori es una enfermedad bacteriana que puede afectar al estómago y al duodeno. Aunque se puede tratar con medicamentos, la dieta también puede ser un factor importante en el tratamiento y la prevención. Algunos alimentos pueden ayudar a combatir la infección y a reducir la inflamación gástrica, mientras que otros pueden empeorar los síntomas y la inflamación. En este video se discutirán los alimentos recomendados y evitados para la dieta de Helicobacter pylori, así como otras pautas dietéticas muy importantes. Pero, ¿qué es realmente el Helicobacter pylori? Antes de hablar sobre la dieta para la infección por el Helicobacter pylori, es importante entender de qué se trata esta enfermedad. Es una bacteria que se encuentra en el tracto digestivo humano, puede causar inflamación del revestimiento del estómago o duodeno, y en algunos casos puede causar úlceras estomacales o duodenales. La infección por Helicobacter pylori se transmite a través de la saliva, las heces o el contacto con superficies contaminadas. La dieta y la infección por Helicobacter pylori. Aunque la dieta por sí sola no puede curar la infección, puede ayudar a reducir los síntomas y la inflamación. Una dieta saludable y equilibrada, que incluye alimentos ricos en nutrientes, fibras y antioxidantes, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir la infección. Por otro lado, los alimentos procesados como las grasas saturadas y los alimentos picantes pueden empeorar los síntomas y la inflamación gástrica. Alimentos recomendados para la infección por Helicobacter pylori. Hay varios alimentos que se han demostrado que tienen propiedades beneficiosas para la infección. Estos alimentos pueden ayudar a reducir la inflamación gástrica y a combatir dicha infección. Alimentos ricos en fibra. La fibra ayuda a mantener la salud digestiva y a reducir la inflamación gástrica. Algunos alimentos ricos en fibra incluyen frutas y verduras frescas, legumbres y granos enteros. Es importante evitar los jugos de frutas procesadas y optar por frutas frescas y enteras. Probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Los alimentos probióticos incluyen el yogur, kefir, kimchi, chucrut y otros alimentos fermentados. Alimentos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del daño y pueden ayudar a reducir la inflamación. Los alimentos ricos en antioxidantes incluyen frutas y verduras frescas, té verde y frutos secos. Alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C es importante para la salud del sistema inmunológico y puede ayudar a reducir la inflamación gástrica. Algunos alimentos ricos en vitamina C incluyen cítricos como el kiwi, las fresas, las mandarinas, las naranjas, entre otras. Alimentos bajos en grasas. Los alimentos bajos en grasas pueden ayudar a reducir la inflamación gástrica y los síntomas de la infección por Helicobacter pylori. Es importante evitar los alimentos fritos y grasos, así como los productos lácteos enteros. En su lugar, opte por carnes magras, pescados, aves de corral y productos lácteos bajos en grasas. Alimentos a evitar para la infección del Helicobacter pylori. Al igual que hay alimentos recomendados para dicha infección, hay alimentos también que se deben evitar para reducir la inflamación y los síntomas. Estos alimentos pueden empeorar la inflamación gástrica y aumentar los síntomas. Alimentos picantes. Los alimentos picantes pueden irritar el estómago y aumentar los síntomas por la infección del Helicobacter pylori, y es importante también evitar los alimentos picantes como el chile, el ají, la pimienta negra y la salsa picante. Alimentos procesados. Los alimentos procesados pueden ser ricos en grasas saturadas y aditivos que pueden empeorar la inflamación gástrica. Es importante evitar los alimentos procesados como las comidas rápidas, las papas fritas y los dulces. Cafeína y alcohol. La cafeína y el alcohol pueden aumentar la producción de ácido en el estómago y empeorar los síntomas de la infección. Es importante limitar la cafeína y el alcohol y optar por agua, té de hierbas o jugos naturales.
Otras pautas dietéticas importantes. Además de los alimentos recomendados y evitados para la infección por Helicobacter pylori, hay otras pautas dietéticas muy importantes que debes tener en cuenta, como por ejemplo, comer comidas pequeñas y frecuentes. En lugar de comer 3 comidas grandes al día, coma comidas más pequeñas y frecuentes. Esto puede ayudar a reducir la inflamación gástrica y mejorar la digestión. Masticar bien los alimentos. Esto puede ayudar a reducir la inflamación gástrica y mejorar la digestión. Tome su tiempo para disfrutar de cada bocado y mastique lentamente. Evite acostarse después de comer. Acostarse después de comer puede aumentar los síntomas por la infección por Helicobacter pylori. Es importante esperar al menos 2 horas después de comer antes de acostarse. Beba suficiente agua. Beber suficiente agua es importante para mantener la hidratación y la salud digestiva. Beba al menos 8 vasos de agua al día. Además de la dieta, hay otros factores de estilo de vida que pueden ayudar en el tratamiento y prevención de la infección por Helicobacter pylori. Y estos incluyen la reducción del estrés. El estrés puede afectar negativamente el sistema digestivo y aumentar la inflamación gástrica. Es importante encontrar formas de reducir el estrés como la meditación, el yoga o la terapia. Dormir lo suficiente. La falta de sueño puede aumentar el estrés y afectar la salud digestiva. Es importante dormir lo suficiente para mantener el cuerpo y la mente saludables. Evitar fumar. Fumar puede aumentar la producción de ácido en el estómago y empeorar los síntomas por la infección. Es importante evitar fumar o dejar de fumar si ya se ha comenzado. Evita los antiinflamatorios o los esteroideos. Estos inflamatorios como la aspirina o el ibuprofeno pueden aumentar la inflamación gástrica y empeorar los síntomas por la infección por Helicobacter pylori. Es importante evitar dichos antiinflamatorios a menos que sean prescritos por un médico. En resumen, la infección por Helicobacter pylori puede ser tratada y prevenida como una combinación de dieta y cambios en el estilo de vida. Una dieta saludable y equilibrada que incluye alimentos ricos en fibra, probióticos, antioxidantes y vitamina C puede ayudar a reducir la inflamación gástrica y a combatir la infección. Además, es importante evitar los alimentos picantes, procesados, la cafeína y el alcohol, así como seguir otras pautas dietéticas importantes y hacer cambios de estilo de vida para reducir el estrés, comer lo suficiente, evitar fumar y evitar estos antiinflamatorios. Si se sospecha de una infección por Helicobacter pylori, es importante buscar atención médica para su diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento. Pero también muy importante y recordar siempre es evitar la automedicación. Jamás se automediquen y siempre sigan al pie de la letra la recomendación de su doctor. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Déjanos tu comentario acerca sobre tu experiencia que estás viviendo ahora con esta dicha infección. Activa la campanita y nos estamos viendo hasta un próximo video.